en la presencia de nuestra querida Trinidad, junto con Mamá María, para que sean ellos los que vayan transformando nuestra mente, nuestra forma de pensar, que son ellos los que van llamando nuestra vida, nos llaman cada mañana para realizar sus planes y todos sus proyectos. ¿Todo bien? Ponemos en sus manos nuestra mente y nuestro corazón para que sean ellos los que vayan transformando nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues buenos días de nuevo. Yo empezaba mi oración dándole gracias a la Trinidad y a la Virgen por la delicadeza y por los detalles que van teniendo con nuestra vida, que se van acercando cada mañana, ¿no? Y que nos ven como vio Jesús a los apóstoles, ¿no? Que los va viendo y cómo los miraría para que ellos dejaran todo y le pudieran seguir, ¿no? Y me ayudaba mucho leer el Evangelio, ¿no? Porque dice que en el tiempo, que se había cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya estaba cercano. O sea, Jesús era lo que venía a anunciarnos, o sea, ya es el tiempo, ya está el reino de Dios, ya está. ¿Y quién era ese reino? Pues es Jesús que viene a traernos el reino del Padre, ¿no? A dárnoslo a conocer. Es un reino que pues no lo esperaban, porque ellos esperaban a un Dios guerrero, a un Dios fuerte, a un Dios que iba a destruir, que iba a aplastar, pero su sorpresa fue que fue totalmente lo contrario, ¿no? Y ya lo veíamos pues ahora en lo de Navidad, ¿no? O sea, un Dios que viene, es pequeño, frágil, se acerca a nuestra vida, te busca, quiere nacer en tu corazón y todo eso. Y a veces uno quisiera como a un Dios diferente, ¿no? A un Dios que dices que lo veas grande, poderoso y que todo, que por arte de magia acomodará todas las cosas, ¿no? Pero te das cuenta que no, que el proceso, los planes que Dios tiene, pues son completamente diferentes a los nuestros, ¿no? Y a mí pues todo esto me ayudaba mucho cuando me ponía yo y le preguntaba a Jesús, ¿no? O sea, Señor, ¿y esta mañana para qué nos llaman, no? Y ve la respuesta de Jesús, pues así, con tristeza, con dolor, me decía, ¿no? Nena, ¿tú qué ves? Ya tiene tiempo que me va diciendo siempre eso, ¿no? O sea, ¿tú qué ves? Esperando a que uno vea más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver, ¿no? Y, y ver que te dice, no, o sea, mira a tu alrededor, mira lo que está pasando, o sea, como si no seas indiferente, siente, ve la situación que están viviendo, ¿no? En nuestro mundo actual, ¿no? Y yo le decía, digo, Señor, pues veo mucho sufrimiento en cada uno de mis hermanos y miras para donde se está quemando todo y dices, Señor, o sea, ¿qué está pasando? Miras para el otro lado donde todo el mundo se está muriendo por las heladas tan fuertes, ves como los terremotos, ves como que en nuestro mundo hay un caos completamente, ¿no? Y ves que hay mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no? Y, y ver, o sea, que para mucha gente les es ya indiferente, o sea, la situación que están viviendo los demás. Pero para nuestro Dios no. Para nuestro Dios, Él quiere que a través de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, el hermano, el otro tenga esperanza y tenga ilusiones para poder empezar y poder ver de una manera diferente, ¿no? Entonces te das cuenta de que Jesús te mira, como miró a Pedro, como miró a Santiago, a Juan y a su hermano, o sea, nos mira y nos ve con esperanza. Nos ve con ese deseo de decir, ahora eres tú el que en este momento vas a hacer germinar este reino nuevo de amor. El tiempo se ha cumplido. Y yo digo, Señor, ¿se ha cumplido qué? ¿O qué esperas? O sea, pues el tiempo se ha cumplido de que tú respondas como un apóstol enamorado, de que tú respondas como ese miembro vivo dentro de mi cuerpo, capaz de entregarlo todo por amor al hermano, de ese apóstol decidido que
mm, quiera amarme allí en medio de las dificultades y que esté dispuesto a darlo todo para que el otro conozca la vida. Porque no es casualidad, hermanos, que Jesús nos pone donde nos necesita. Yo lo veía este fin de semana con mi hija, ¿no? En el hospital y que dices, ves tanto dolor y tanto sufrimiento y te acercas a una persona y hablas con otra persona y le das palabras de aliento, de esperanza, de fe, o sea, y en otros momentos pues te quedas callada porque no sabes qué decirle a la persona cuando le dicen la situación real y concreta que se encuentra su hijo o su esposo, su hermano, su mamá. O sea, es el dolor palpable que necesitamos nosotros experimentar. No en nuestra carne propia a la mejor, pero sí cuando le dices a tu hermano y ves el dolor de tu hermano, muchas veces dices, siento mucho tu pérdida. Y dices, pero en realidad lo sientes, tú no has pasado por eso. O lo pasaste, pero es diferente, o por lo menos, o sea, que el otro experimente, decir, te acompaño en tu dolor, porque dices, ya le estás soportando, ya te pones como ese soporte donde el otro puede descansar y quizá pueda agarrar tu hombro para llorar, porque tú le estás soportando, porque hay otro que a ti te está soportando y que en medio del dolor y sientes y experimentas, ¿no? Yo en este fin de semana entendía tan claro de parte de Jesús, mira nena, pon tu mano sobre mi costado abierto. Entra y palpa el dolor, el sufrimiento, la agonía, la angustia que yo estoy viviendo para que puedas sentir lo que tu hermano está sintiendo. Por eso, cada mañana Dios nos llama y nos llama con la ilusión y la esperanza de que nosotros creamos ese reino donde quiera que nos pone. Que de verdad le pongamos rostro al amor en lo que vamos haciendo, con lo que vamos diciendo, porque el otro no quiere oír nuestras palabras huecas. El otro quiere oír las palabras que le levanten la vida, que le sanen el dolor, que le acompañen en el sufrimiento. Entonces te das cuenta de que cada mañana si Jesús nos llama es precisamente para eso. Dices, es como cuando llamas a tu mejor amigo y le empiezas a contar lo que te está pasando. Y yo esta mañana sí veía a Jesús, ¿no? Te llama como su mejor amigo para contarte el dolor que tiene al ver la situación. Y a veces mucha gente dice, ¿por qué Dios permite esto? O sea, ¿por qué permite todas estas situaciones? Dices, pues quizá porque llegó el momento de que nosotros, como apóstoles, despertemos para darle esperanza a la humanidad. Que nos mantengamos orando las 24 horas del día y no quiere decir que estemos en la capilla o que estemos, no, sino que todo lo que hagamos lo transformemos en una vida orante, dándole vida a esos hermanos que están sufriendo, donde ven sus rostros, o sea, con tanto dolor y que experimentan porque lo han perdido todo, porque su vida, o sea, ha quedado vulnerable ya, o sea, necesita de nuestra oración, porque a lo mejor nosotros aquí no podemos hacer mucho o no podemos, pero puedes orar, puedes entregarte, puedes ofrecer tu trabajo, puedes ofrecer todo lo que vas haciendo por estos hermanos. O sea, en cada momento de oración tenemos que aprender a estar a solas con Jesús y compartir con Él todos sus sentimientos, ¿no? Y Jesús me hacía ver, o sea, dices, es que necesitan renovarse, renovar su manera de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, de aconsejar, de orar. Necesitan, ¿no? Y me regalaba mucho la cita esta de Romanos 12, ¿no? Eh, mm, o sea, renuévense. La renovación es interior, ¿no? O sea, esa renovación viene del interior. Y desde ahí es de donde se va transformando y cada día en la oración Jesús va transformando nuestra manera de pensar, de ser. Pero es en la oración, no va a ser en otro lado. O sea, si no hay ese contacto íntimo con Jesús, ese a solas, tu interior no se renovará y no podrás experimentar ni sentir como siente Jesús. Solamente así, con esa renovación interior, podemos saber lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto y lo que le gusta a nuestro Dios.
y que ya cuenta con ello y sabe que nos vamos a equivocar y sabe que la vamos a regar y sabe que a lo mejor no vamos a dar la talla, lo sabe, pero aún así confía en nosotros y nos va mirando con esperanza y con ilusión de crear reino allí donde quiera que estemos el día de hoy. Por eso es bien importante, yo digo, Señor, enséñanos realmente a orar, a contemplarte en la oración, porque si no hay contemplación, no hay acción. No te podemos mirar en el hermano si no te miramos antes a ti y a él en el rato de oración que tenemos. Sí, y me ayudaba a ver que Jesús, te va diciendo, ¿no? Cada día nos llama y nos dice: "El día de hoy tengo cosas nuevas que decirte", para que no digas, ¿verdad? Que ya lo sabes o que que eso ya te lo habían dicho. Hoy son cosas nuevas. Y eso es muy cierto, hermanos, porque cuando uno lee el evangelio, aunque ya lo hayas leído muchas veces o una lectura o tal, aunque ya lo hayas leído otras veces, lo bonito es que siempre tiene cosas nuevas para ti. Y lo más interesante es que si tú no lo has vivido, es momento de empezar a vivirlo. Dices, Jesús miró a Pedro y los miró de dos en dos, y nosotros somos dos, dos y dos, ¿verdad? Somos esposo y esposa, esposa y esposo. Somos apóstoles, somos amigos del dueño del universo, que en estos momentos necesita, ¿no? De ti para poder consolar a su pueblo. Recordaba que a un amigo le justamente estaba con otro amigo en un café, ¿no? Cuando le llega la noticia de que su hijo había tenido un accidente, su hijo pequeño, y, tenía que lo llevaban a un hospital. Entonces, mi amigo le dice: "Vete, vete y verás, yo pago la cuenta y te alcanzo", ¿no? Entonces, este amigo va donde su hijo, ya estaba toda su familia, su niño estaba muy grave, eh, y allí, pero cuando llegó el amigo, ¿verdad? Se levanta de la silla donde estaba, corre donde su amigo, lo abraza, lo aprieta y le dice: "Gracias, amigo, por estar aquí". Y a mí esto me resonaba mucho y lo entendía como si Jesús no lo dijera esta mañana, ¿no? Puedes estar rodeada de toda tu familia, de todos tus vecinos, tal, pero cuando llega tu amigo, el que ha compartido contigo en las buenas, en las malas, en las verdes y en las maduras y en todo momento, o sea, tu corazón experimenta un alivio, porque sabe que estás ahí, que no estás solo, ¿no? Y yo lo veía esta mañana con Jesús así, ¿no? O sea, mirando un poco, dices, la situación actual de nuestro mundo, ¿no? Ayer me decía mi hermana, ay, ella vive en Concepción de Buenos Aires y decía, ay, hermana, tembló tan feo, dices, y tembló tan fuerte que todo el mundo estábamos en expectativa de ver a qué hora se caían nuestras casas, ¿no? Pero gracias a Dios, eso no pasó, decía ella. Entonces, sí que te das cuenta, o sea, necesitan nuestros hermanos experimentar que cuentan contigo y con tus oraciones. Y yo lo veía este fin de semana con mi hija, ¿no? O sea, que me decían las personas, estoy orando por tu hija, todo va a salir bien, ustedes solamente confíen, la Virgen las va a ayudar. Y ves que te sostiene la oración de tus hermanos en esos momentos, aunque no estén ahí, pero sabes que están orando por ti. Entonces Jesús en esta mañana como mejores amigos, como Pedro, como Juan, como Santiago y Andrés, que son los que casi siempre anduvieron a lo largo de sus 3 años, ¿verdad?, de predicación con él, así estamos nosotros. Y ahí pongámonos cada uno, ¿no? Cada uno puede ocupar el lugar que quiera, ¿no? El de Pedro, el de Juan, el de Santiago, el que sea, pero sigamos al Maestro de cerca, porque es Él el que nos llamó, porque Él es el que espera y el que nos va enseñando cada mañana a rozar con sus sentimientos para que podamos sentir como Él, para que podamos pensar como Él y decir, ¿no? O sea, Señor, ¿tú qué piensas de esta situación? ¿Tú cómo le dirías a esta persona que acaban de decir que su esposo está desahuciado? ¿Tú qué le dirías a esta mamá que su hija está, o sea, y es preguntarle y Jesús te va diciendo a través del Espíritu Santo lo que tienes que decir.
pero tenemos que tener esa renovación interior, renovar nuestra manera de pensar para poder pensar como piensa Jesús. Y a veces nosotros pensamos por Jesús, no, es que pienso que va a pensar Jesús esto. No, no pienses por Jesús, piensa, deja que Jesús piense a través de tu vida y lo que tú le vas a decir a Jesús, ¿no? Y Jesús te va diciendo, o sea, a través de tu forma de pensar la va a ir transformando y tu forma egoísta la va a transformar en una capacidad inmensa de amar, para no juzgar, para no criticar, para poder amar con un amor limpio y entregado. Pero eso solamente se logra cuando tú vas rozando realmente con el corazón de Dios en la oración. Por eso la oración es vital, por eso la oración es esencial para nosotros, para el Verbum Dei, para todos los que estamos en esta comunidad, porque la oración es la que nos sostiene. Entonces, sí que te das cuenta, ¿no? Que el anhelo de Jesús de cada mañana es que nosotros podamos dejarlo todo y que podamos ver que el tiempo se ha cumplido de que nosotros lleguemos a ser esos apóstoles enamorados, capaces de entregarlo todo con tal de crear reino, ahí donde quiera que estemos, ¿no? Dices, ¿por qué? Porque el reino de Dios tiene que surgir en medio, ¿no? De un imperio que está derrumbado, lleno de egoísmo, de envidia, de muerte, de soledad y de todo eso. Y allí en medio de ese reino, Jesús quiere que nosotros le ayudemos a surgir este reino de amor, como dice la canción, ¿verdad? Este reino de amor donde reina la justicia, la paz, la libertad. Es un reino de amor, o sea, que surge de las ruinas de un viejo imperio, porque lo único que va a salvar a la humanidad es el amor, pero no cualquier amor, sino el amor que viene de nuestro Dios. Un amor que es capaz de esperarlo todo, de soportarlo todo, de entregarlo todo, con tal de que el hermano pueda encontrarse con el amado, que es nuestro Dios. Entonces, pues esta mañana, hermanos, sigamos a Jesús de cerca, vayamos a donde Él vaya, ve a donde Él te envía, porque son lugares concretos, ¿no? Dices, donde irá Cari, pues no voy a poder ir yo, donde va Enrique, pues no puede ir Martín, donde está Eloy, pues no podemos ir nosotros, ¿no? Porque Dios te necesita allí, concretamente en ese lugar donde te ha puesto. Es ahí donde va a surgir y a veces no necesitas hablar, porque tu vida transpira, porque tu vida refleja, o sea, al Dios que tú llevas dentro. Entonces, pues pidamos a nuestra mamá Virgen, ¿no? En esta mañana, que fue la primera que, ¿verdad? Que acompañó a Jesús, que le siguió, que le miró, que se llenó de esperanza, de ilusión y que fue la primera, o sea, que crió reino allí donde Dios la puso, en medio de las situaciones concretas, en situaciones que le tocaban vivir, Dios se manifestaba, pero porque ella estaba y confiaba en que Dios era quien lleva la obra. Entonces, pues dejemos que ella nos regale, ¿no? De su paciencia, de su humildad, pero sobre todo de ese servicio, que nos pongamos al servicio de los demás para que allí podamos dar luz y esperanza a nuestros hermanos y empiece a surgir este reino de amor que nuestro Dios necesita. La cita que yo tomaba el día de hoy, pues era la de Marcos 1, del 14 al 20, y la de Romanos 12, 2 como apoyo. Que tengan un bendecido día en compañía de la Trinidad y de María.